Los huesos de los niños son diferentes a los huesos de los adultos. Eh, Esto pudiera parecer evidente, pero no lo es, ¿sí? Me han contado muchos médicos generales que un niño se cae y ven una cosita ahí extraña porque los huesos de los niños, como están creciendo, tienen características anatómicas diferentes y características radiográficas muy diferentes. Entonces ellos ven la radiografía. ¿Cómo dificultades tengo? Voy a... Bien. Les decía, ¿sí me escuchan, verdad? Sí. Chipi. Bueno. Les decía, los huesos de los niños son diferentes, tienen características anatómicas y sobre todo radiográficas muy diferentes a las de los huesos de los adultos. Sobre todo mientras más pequeño es el niño. Más o menos los huesos de las extremidades alcanzan su forma adulta por ahí de los 13, 14 años. Pero los huesos de un bebé recién nacido, pues yo no soy... No es mi sesión. Tienen que aceptar a alguien, pero no es mi fiesta. Decía, los huesos de un bebé recién nacido, ¿sí? Que algunas veces es necesario tomarle radiografías a un bebé recién nacido, porque hay bebés que nacen con fracturas. De eso tenemos una clase después. Los huesos de un bebé recién nacido, de un bebé de 6 meses, de un niño de 4 años, son muy diferentes a los huesos de un adulto. Entonces, los que no se dedican a esto, algunas veces pueden confundir la normalidad con alguna lesión. Es por ello importante conocer que una de las cosas que yo siempre digo, no se puede, una extremidad, un hueso no se puede lesionar en cualquier lugar ni de cualquier forma. ¿Sí? Sí se puede. Hablamos ayer de los freak accidents. Hay accidentes raros. Pero por algo normal, una caída de un niño que se cayó de una patineta, de una bicicleta, de una escalera, que estaba brincando en la cama, que no sé qué cosa, va a presentar ciertas lesiones. El día tenemos una clase de fracturas de niños, ahí les voy a decir cuáles son las más comunes. No se puede romper cualquier cosa donde sea. Los huesos tienen puntos débiles, dependiendo de la edad. Entonces, algunas veces los médicos generales dicen, oye, pero aquí se ve medio raro. Sí, güey, pero eso es normal. ¿Sí? Y llega a pasar. Por ejemplo, otros mamíferos, y supongo que otros vertebrados también, pero ahí sí yo no he visto radiografías de lagartijas ni nada de esto. Pero otros mamíferos también tienen cartílagos de crecimiento, lo cual debería de parecer obvio porque crecen, ¿sí? Pero recuerdo yo cuando yo cursé músculo esquelético, teníamos en ese entonces nuestro primer perro. Y a mi madre se le cayó un día, lo estaba
Lo traía cargando, era un perro que le gustaba que lo cargaran, y se inquietó por algo, sonó el timbre o alguna cosa así. Y entonces se empezó a sacudir, se le cayó. Y el perro empezó a llorar y cojear. Entonces corrieron al veterinario, y el veterinario le sacó una radiografía y dijo, tiene una fisurita aquí en este huesito que no sé qué. Y le puso un yeso, o sea, hoy sé que nada de eso se hace. Y le puso un yeso, válgame el Cristo. Ahí venía el perro con su brazo así, pobrecito. Y lloraba más. Entonces lo quitamos. Y ya empezó a caminar, cojeaba un poquito, pero bien. Al poco tiempo después tuve esta clase, yo cursando músculo esquelético. Y vi que lo que se veía en la radiografía que el doctor estaba enseñando era muy parecido a lo que se había visto en la radiografía del perrito. Entonces fui y le dije, oiga, ¿y eso también lo tienen los perritos? Y me dijo, sí. Y yo ya le platiqué y dijo, pues qué agüitan. En fin. Entonces, uno de los puntos más débiles, por no decir que el más débil, en el hueso de un niño es el cartílago de crecimiento, el mecanismo de crecimiento, la fisis de crecimiento. Todos esos son sinónimos. ¿Ok? Normalmente lo que decimos es fisis. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, arrancamos. ¿Siguen la presentación? Sí. Sí. Bien, establección de los mecanismos de crecimiento. Esto es exclusivo de los niños. Y de los niños, y de los niños pequeños, ya los que son preadolescentes, 11, 12, ya es muy raro que esto les pase. Sí los he visto. Ok. Los huesos, uno no nace del tamaño que tenemos ahora, ¿verdad? Uno nace de un tamaño más pequeño y hay un crecimiento. Un crecimiento. Entonces, los huesos crecen. Los huesos crecen. Hay dos tipos de huesos. ¿Cuáles son? El primario y el secundario. No. Largos y cortos. Largos y cortos. ¿Cuáles son los cortos? ¿Dónde hay cortos? Las falanges. No. ¿En ¿La las cabeza? extremidades? Carpo y en el tarso. Uh-huh. En la cabeza, en la cara, en la columna, en el carpo y en el tarso. Todos los demás, bueno, y las costillas, por supuesto, todos los demás son largos. Largo es donde hay un eje mayor que predomina. Las falanges tienen un eje mayor que predomina. No es corto porque es cortito. Uh-huh. Porque una falange es así como un palito, igual que es el fémur, igual que es el húmero, igual que es la tibia. Pero los huesos del carpo no. Los huesos del carpo son redonditos. Bueno, más o menos. ¿Sí? Alguien que me diga, que se identifique y me los diga, los 8 huesos del carpo, primera y segunda línea, en orden. A lo mejor en orden no, pero es el escafoides, el grande, el Pisiforme. Anchoso.
Trapecio y trapezoides. Piramidal. El ganchoso. Semilunar. El orden en la vida es, sí, son esos. Pero el orden en la vida es importante. Y en medicina también. La primera línea, normalmente se dicen, o sea, ustedes los pueden decir ustedes los pueden decir en el orden que quieran. Igual te puedes vestir como quieras, te puedes poner primero el pantalón y después los calzones. Y puedes salir hacia la calle. Y nadie te va a decir nada porque estás vestido. Pero la gente va a decir, ¿qué onda, no? Entonces, los puedes decir así. Pero hay una clase, esto no es de esta clase de propedéutica de mano, pero va de una vez. ¿Sí? Los huesos del carpo, en orden. El orden es a partir del dedo más importante. Ajá. Entonces es escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. De nuevo. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. No hay otra manera de aprendérselo más que como un rezo. ¿Sí? Y así son. Porque cuando llega un paciente con una lesión de mano, pues, hay que revisarlos en ese orden. Porque el que más fácilmente se lesiona es el escafoides, sí. Escafoides viene de escafos, que en griego significa barco. ¿Qué significa escafoides? Probablemente como similar a un barco, similar a una... Con forma de barco. Porque tiene esa formita así como de... Pues yo le veo más forma de un plátano, pero los griegos no conocían los plátanos. A lo mejor, si hubiesen conocido los plátanos, sería el hueso bananoide. Pero no, lo que sí conocían y mucho eran los barcos. Muy bien. Tiene esa formita así de lanchita, así de... Ok. Entonces, huesos cortos y huesos largos. Los huesos cortos empiezan siendo huesos de membrana. Y los huesos largos empiezan siendo huesos de cartílago. Este es un hueso de cartílago. ¿Qué hueso es? ¿Fémur? Fémur. ¿Sí? A las 5 semanas, se forma en el tejido mesenquimatoso un esbozo de tejido blando, obviamente. Un esbozo de tejido blando que ya tiene más o menos la forma del fémur. Ya tiene su trocánter mayor, ya tiene su cuello, ya tiene su cabeza y sus condilitos. Pero es tejido blando. Después, la parte del centro se empieza a concentrar el tejido y se empieza a mineralizar. El hueso tiene una parte que está viva, son los osteocitos, los osteoblastos, los osteoclastos, son células y están vivas. Y tiene una parte que no lo está, que es la matriz ósea. La matriz ósea son minerales, 3 minerales principalmente. ¿Cuáles son? Calcio. Fósforo. Sí. Y Hierro. magnesio. ¿Qué dijiste? Cacahuate japonés. Calcio, fósforo y magnesio. Entonces se empieza a osificar. Se osifica primero la parte del medio. De hecho, cuando nace el bebé, lo único que está osificado es lo del medio.
las puntas siguen siendo tejido conectivo. Las puntas siguen siendo cartílago. Entonces, en los extremos de la parte osificada, ¿cómo se llama la parte osificada? La parte central. La diáfisis. Ajá. Lo del medio ya está osificado. En los extremos está la parte del hueso que crece. El hueso crece, se va alargando en los extremos. ¿Mm? Tiene una parte central que ya está osificada. Y tiene dos fisis. Dos fisis. Así se llama. Eso sí, no sé qué significa. Tiene dos fisis. Dia en griego significa unir o juntar. Por eso, gnostic significa conocer, saber. Entonces, diagnóstico significa unir conocimientos. Porque es lo que haces cuando haces un diagnóstico. Tú unes los conocimientos que tienes acá, lo que estás viendo en el paciente y tu experiencia. Y dices, pues este cuate tiene esto y esto. Eso es un diagnóstico. Entonces, diáfisis significa lo que une las fisis. Ajá. Entonces, esta parte la parte del medio ya es hueso. Ya lo único que hace es mantenimiento. O sea, se mueren osteocitos, nacen osteocitos. ¿Ah? Se lastima, se remodela todo eso. Pero ya eso ya está. La parte que crece es germinal, tiene células germinales. Y entonces de esas células germinales empiezan a brotar nuevos osteoblastos hacia los extremos. ¿Ok? Y el hueso se empieza a alargar. Y conforme se va alargando, se alarga, se osifica, se alarga, se osifica, se alarga, se osifica, se alarga, ¿ok? ¿Entendieron? Sí. Sí. Did you get it? Bueno, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, de los huesos de cartílago. Pero es conveniente saber, porque los huesos de membrana no tienen este tipo de lesiones, porque no tienen fisis. Este es un hueso, les voy a contar qué hueso es, pero aquí dice, este es un hueso de membrana. Los huesos de membrana, su osificación es del centro hacia afuera. Se ven bien chistosos cuando le saca radiografía de un piecito de un niño. Se ven así, de donde van a estar sus huesos del tarso, nomás se ven unos puntitos. Esos puntitos son los centros de osificación. Y ese se va osificando en capas. El centro hacia afuera. Empieza chiquito, luego se osifica, se osifica, se osifica, se osifica, se osifica, hasta que ya termina teniendo su forma normal. Ese se va osificando en capas. Va creciendo en capas. Ajá. Doctor, disculpe, ¿eso es a lo que se le llama lagunas? ¿Perdón? Eso es a lo que bueno, de esos puntos que dice usted, ¿es a lo que se les llama lagunas? No, no son los centros de osificación. ¿Entendieron cómo se osifican? ¿Cómo van creciendo los dos diferentes tipos de huesos?
Sí. Bueno, este es un número. Aquí dice un número de un niño de 11 años. Sí se ven más o menos así. Vean la parte de en medio, la diáfisis, su fisis aquí, y el hueso nuevo que se está formando encima. ¿Ok? Astragalo viene del latín astra, estrella, galo, gallo. Los romanos les decían a los franceses los galos, porque el animal el animal nacional de Francia es un gallo. Entonces ven la camisa de la selección francesa y trae un gallo. Y así le decían los romanos, y todavía hasta la fecha a los franceses les dicen los galos. Entonces, astragalo, gallo estrella, no entiendo por qué. Esto ya es una radiografía, así se ve. Esta es una radiografía de un niño de unos 9, 10 años. Una muñeca. Vean los huesos del carpo. ¿Sí? Este va a ser el escafoides. Ah, no, este va a ser el escafoides. Todavía no tiene esa forma de platanito que tiene así con la que termina teniendo. Vean cómo se ven separados unos de otros. A esto me refería. A esto me refería con que le sacas una radiografía a un niño y los huesos del carpo o del tarso se ven así, puntitos, primero separados y van creciendo y se van juntando. Ahí todavía se ven separados. Pero en realidad no están separados. Lo que pasa es que el cartílago no sale en las radiografías. Están todos juntos. Uno encima de otro como están en un adulto. Pero no se ven completos en la radiografía porque no están completos. No son huesos completos. ¿Me entienden? Y entonces aquí está. Este es un radio, este es una ulna. Así le decían en latín al cúbito. Así le dicen los gringos. En los libros en inglés dice ulna, el cúbito. Está la diáfisis, donde el hueso se ensancha, porque la diáfisis es así, es recta, digamos. Conforme se va llegando al extremo del hueso, se empieza a ensanchar. Ajá. La parte donde se ensancha es la metafisis. ¿Mm? Luego está la fisis, que aquí está. No se ve en la radiografía, se ve como si el hueso estuviese separado, porque es cartílago. No parece, no es que esté separado. De hecho, esto es lo que vio el perriatra. Vio que el huesito del perro se veía separado y dijo, no, pues sí tiene una fisurita, no mames. Pero pues yo no sabía eso. Entonces, mi familia no son... Vamos a tomar un momento para hacer una pregunta que siempre... Y un comentario y una advertencia que les voy a tener que hacer. Aquí sí van a tener que abrir sus micrófonos para contestar. Que no, cuando estoy en clase les digo, levanten la mano los de ustedes con sangre sucia. Díganme, ¿Cómo, perdón? díganme quiénes de ustedes son sangre sucia. Pues yo Sangre, creo que sangre lodosa, dicen en los libros en inglés. ¿Nadie los ha leído? ¿Nadie es fan de Harry Potter? sí. ¿Qué era un sangre sucia? Lo eran los magos que tenían padres moguls y ellos creían con magia. Un mago que no era hijo de magos. Pues sí, tenían un descendiente. Ajá, sí. Entonces, a lo que usted se refiere es que los sangre sucias son los que no tienen papás doctores o algo así, no entiendo. ¿Sí? Ah, ok. Ah, pues yo. O sea que los que tienen papás doctores como pues sangre limpia o cómo. Sangre pura.
Sangre pura. Entonces, sangre sucia. Mis padres son moguls. Toda mi familia son moguls. También la mía. Igual. Por 3. Igual. También. Yo también. También. Les tengo una mala noticia. Van a ser muchísimos corajes. Y se van a pelear muchísimo. ¿Por qué? Por eso empecé a utilizar lo de Harry Potter. Porque se peleaban. Es que mis estaban enfermos. Y yo les decía, pues tómense la pastilla. Ya me la tomé y todavía no se me quita, por eso está de efecto. Y hay que tomarse 2 o 3. Pero es que debe haber otra cosa. No, no hay otra cosa. Hazme algo. Le dije, ya te hice lo que ya te hice lo que hay que hacer. Ahora hay que esperar que la medicina haga lo suyo. No, no, pero es que tú lo que no quieres es que uno se cure. Así. Y entonces ahí yo empecé a decir, bueno, a mi hermana que sí es fan de Harry, le digo, yo fui a la escuela de medicina, no a Hogwarts. Yo no soy mago. Entonces, los adelanto. Todos van a ser corajes. Más en estas épocas donde hay grupos de WhatsApp y la tía así que tu tía mandó un mensaje que la vacuna tiene un chip que no hay que ponerse, no sé qué. O que ahora con la enfermedad está, uno de los tratamientos que se propuso era beber cloro, así como blanqueador. Y entonces, también, no hagas eso, quién sabe qué. Lo que pasa es que tú eres un mente, Serra, eres muy cuadrado de mente. No estás abierto a lo nuevo, así. Se los adelanto. Habiendo dicho eso, proseguimos. En cambio, los que sí son de sangre pura, pues sus padres saben que este negocio no es magia. Entonces, ¿entendieron todas las partes del hueso infantil? Sí, doctor. En un adolescente, cuando se cierra la fisis, así se dice, cuando se cierra, queda durante unos años una rayita aquí más blanca. Eso se llama la cicatriz fisiaria. Eso te indica 2 cosas. Que ese cuate ya no va a crecer. Ese cuate ya no va a crecer. Ya cuando se cerró la fisis, ya ahí te quedaste. Y que acaba de terminar de crecer, que es un adulto joven. Seguramente algunos de ustedes, que tienen 18 años más o menos, 19, seguramente muchos de ustedes todavía tienen la cicatriz. Pero habría que sacar radiografías. La fisis, como dije, se le llama placa epifisiaria, cartílago epifisiario o cartílago de crecimiento. Todo eso es sinónimo. Tiene 5 capas. Está separada de la epífisis por la placa ósea. La placa ósea es donde se empieza a osificar. ¿Ok? Como en la piel, la capa más proximal es germinal y las capas más distales son las que ya están terminadas, digamos. Las 5 zonas, zona de reposo, es la zona germinativa, zona de reposo, células cartilaginosas germinativas, zona de cartílago proliferativo, zona de cartílago hipertrófico, de vacuolización, zona de cartílago calcificado, que es provisional, y zona de osificación. No se la aprendan, nomás sepan que no les voy a preguntar eso. Apréndanselo si quieren, pero no lo voy a hacer.
No tiene, o sea, lo que tiene caso es que sepan que son 5, histográficamente. La más proximal es germinativa y que la más distal es la que ya está osificada. Punto. Es un corte histológico de la parte germinativa. Esta es la parte ósea. Este es un conejo. Una tibia de conejo. El conejo también es un mamífero. Entonces, si la fisis se lastima en la capa germinativa y no se sabe, o sea, en la radiografía no se sabe cuál fue la capa que se lastimó. Entonces, toda lesión de la fisis, uno asume que se lastimó, uno lo da por hecho. Si se lastima la capa germinativa, se muere, ya no germina. Ya no germina y el hueso ya no crece. La zona más débil es la tercera capa, la hipertrófica o de vacuolización, y la más resistente es la cuarta capa, claro, porque es de cartílago transicional. Estos dos datos tampoco, o sea, lo importante es esto. Ahorita que se nos acabe el tiempo en esta, me voy a conectar, ya me avisó que tiene poca pila, pero todavía aguanta 6 minutos. O si quiere la reiniciamos, doctor, de una vez, mientras pone a cargar su computadora o así. Déjame seguir. ¿Sí? ¿Qué mecanismos de lesión hay? Esta es la diáfisis. Esta es la epífisis. Como esta parte no es hueso, es tejido blando. Un mecanismo de lesión es el deslizamiento. Se puede ir así. Así. Esto tiene un nombre. ¿Cuál es? Yo les dije. ¿Esguince? ¿No es luxación? Epifisiálisis. Epifisiálisis. Epifisiolistesis. Listesis significa deslizamiento. Epifisiolisis es una lesión Salter-Harris tipo 5, como vamos a ver ahorita más adelante. Ahí se aplasta. Sí, aplasta así, machín, como te aplastaras una cucaracha, ¡paz! Se mueren todas las células. Pero hay una que es así. Es epifisiolistesis. ¿Ok? Es más grave la lisis, porque ahí aplasta, está ya. Ay. Pero cuando lo puedes volver a acomodar, y si no se alcanzó a madrear tanto, todavía crece. ¿Ok? Vamos a ver, chamacos. ¿Qué es un esguince? Ruptura de fibras musculares. ¿Es la hiperextensión de cartílagos? ¿Es una lesión por un giro? ¿Es una qué, perdón? Una ruptura de un ligamento. ¿Qué es lo que une? ¿Qué es lo que une? Déjenme hacer un dibujito. A ver, aguanten vara.
Mejor sí, reiníciate, güey. Voy a hacer un dibujito y yo te regreso. Ok, doctor, ahorita reiniciamos la sesión. Ujú.